Hay historias en los evangelios que no solo deben ser leídas, sino que deben leernos a nosotros. Lucas nos lleva a una casa, a una mesa, a una escena que al principio parece sencilla. Un fariseo invita a Jesús a comer, pero en pocos versículos, esa comida se convierte en un tribunal espiritual donde dos almas quedan expuestas delante del Hijo de Dios. Una de ellas parecía limpia ante los hombres, pero estaba enferma por dentro. La otra parecía destruida ante la sociedad, pero estaba siendo sanada por la gracia. Uno tenía reputación religiosa, la otra tenía mala fama. Uno era respetado, la otra era señalada. Uno hablaba con compostura, la otra no pronunció una sola palabra, y sin embargo el silencio de ella adoró más que toda la cortesía vacía de él. Esta historia nos confronta porque nos obliga a preguntarnos dónde estamos nosotros. No basta estar interesado en Jesús. Simón estaba interesado, le rogó que viniera a su casa, quería escucharlo de cerca, observarlo, evaluarlo, formarse una opinión. Jesús era un rabino notable, un personaje que despertaba conversaciones, un maestro que inquietaba a muchos y atraía a otros. Simón no era indiferente, tenía curiosidad religiosa, tenía respeto formal. Lo llamó maestro, le abrió su mesa, pero no le abrió su alma. Lo recibió en su casa, pero no lo recibió como Salvador. Y esa es una posibilidad terrible. Una persona puede tener a Jesús cerca, escuchar su palabra, sentarse bajo buena enseñanza, participar de conversaciones religiosas, tener opiniones sobre doctrina, mostrar interés por asuntos espirituales, y aún así no tener conciencia real de cuánto necesita al Salvador. Puede admirar aspectos de Cristo sin postrarse ante Cristo. Puede invitarlo a la mesa de la mente, pero no al trono del corazón. Puede discutir sobre él sin rendirse a él. Puede estudiar su persona sin ver su propia ruina. Simón representa ese tipo de religiosidad decente, moral, ordenada, respetable y profundamente ciega. Era fariseo, y eso no era poca cosa en aquella sociedad. Los fariseos eran vistos como hombres serios, cuidadosos, devotos, comprometidos con la ley y las tradiciones. Eran el tipo de personas que muchos admiraban desde lejos. Si hubiéramos vivido en aquella época sin conocer lo que ahora conocemos por el Nuevo Testamento, probablemente muchos de nosotros habríamos mirado a Simón con respeto. Habríamos pensado, ese es un hombre de principios, ese es un hombre que cuida su vida, ese es un hombre que no se mezcla con la inmoralidad. Y habríamos mirado a la mujer con sospecha. Lucas no nos da su nombre, solo nos dice que era una mujer de la ciudad, conocida como pecadora. Su reputación la precedía, todos sabían algo de su vida. No era simplemente una persona con pecados ocultos como todos los demás. Era alguien cuyo pecado había quedado marcado públicamente. La ciudad la conocía por su vergüenza. Cuando entró a la casa de Simón, no entró como invitada, entró como escándalo. Su sola presencia incomodaba. Su historia hablaba antes de que ella pudiera decir una palabra. Y sin embargo ella vino. Eso ya nos dice mucho. Porque sabía dónde estaba entrando. Sabía que no sería bienvenida. Sabía que los ojos de los hombres la juzgarían. Sabía que los murmullos llenarían la habitación. Sabía que Simón y los suyos no la verían como un alma necesitada, sino como una mancha en el ambiente religioso. Pero ninguna de esas barreras pudo detenerla. Había oído que Jesús estaba allí y eso bastaba. El dolor de su alma era más fuerte que el temor a la vergüenza pública. La necesidad de perdón era más urgente que la opinión de los hombres. Ella no vino por curiosidad, vino por misericordia. Y esa es la primera gran diferencia entre Simón y esta mujer. Ambos estaban interesados en Jesús, pero no de la misma manera. Simón quería evaluar a Jesús. Ella quería refugiarse en él. Simón quería saber qué clase de maestro era.
Ella sabía que necesitaba al único que podía perdonar. Simón estaba cómodo en su religiosidad. Ella estaba quebrantada bajo el peso de su pecado. Simón observaba desde arriba. Ella se postró a los pies. La postura del cuerpo revelaba la postura del alma. Ella vino por detrás, llorando. No se atrevía a ponerse frente a él con seguridad propia. Sus lágrimas comenzaron a caer sobre los pies de Jesús. Sus cabellos se convirtieron en toalla. Sus labios besaban aquellos pies una y otra vez. Su perfume, tal vez usado antes en caminos de pecado, ahora fue derramado como ofrenda. No habló, porque no hacía falta. Sus lágrimas confesaban. Sus manos adoraban. Sus besos agradecían. Su perfume decía que aquello que un día había servido a la vergüenza ahora pertenecía al Señor. Muchos habrían interpretado esa escena como exceso emocional. Y seamos honestos, si no tuviéramos este texto delante de nosotros, si no supiéramos lo que Jesús va a decir, quizá nosotros también habríamos pensado como Simón. Habríamos visto desorden, falta de compostura, fanatismo, una expresión exagerada, una reacción incómoda, porque la religiosidad fría siempre se incomoda ante el amor que brota de un pecador perdonado. La decencia sin gracia no sabe qué hacer con las lágrimas de adoración. El corazón farisaico prefiere una cortesía controlada antes que un quebranto verdadero. Pero Jesús no vio una mujer descontrolada. Vio una mujer que entendía algo que Simón no entendía. Ella sabía que era pecadora. Sabía que no podía limpiar su propia historia. Sabía que no tenía cómo pagar su deuda delante de Dios. Sabía que los hombres la habían usado, despreciado o condenado, pero ninguno podía salvarla. Y entonces encontró en Jesús algo que nunca había encontrado en los hombres: santidad sin desprecio, pureza sin crueldad, autoridad sin abuso, verdad sin hipocresía, misericordia sin negociación. Allí estaba el santo que no necesitaba su pecado, no se aprovechaba de su debilidad, no la miraba como objeto, no la recibía para contaminarse, sino para salvar. Eso quebró su corazón. Y mientras ella adoraba, Simón juzgaba. Mientras ella lloraba a los pies del Salvador, Simón razonaba en su interior: si este hombre fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo toca. Para Simón, el problema era que Jesús permitía el contacto de una pecadora. Para Jesús el problema era que Simón no podía ver su propia necesidad. Simón pensó que había descubierto una deficiencia en Jesús. En realidad, Jesús estaba a punto de revelar una deficiencia mortal en Simón. Porque el fariseo no estaba equivocado al decir que ella era pecadora. Estaba equivocado al creer que él no lo era de la misma manera desesperada delante de Dios. Y allí comienza la verdadera cirugía del texto. Allí comienza la verdadera cirugía del texto. Porque Jesús no responde solamente a lo que Simón dijo, sino a lo que Simón pensó. Eso debe estremecernos. Simón no había hablado en voz alta, su juicio estaba escondido en el interior. Tal vez su rostro mantuvo la compostura, tal vez siguió reclinado a la mesa como un anfitrión respetable. Tal vez nadie más notó la dureza que se estaba formando en su corazón, pero Cristo la vio. Él no necesita que el pecador pronuncie su pecado para conocerlo. Él lee el corazón con una claridad que nosotros no podemos soportar. Y sin embargo, en vez de destruir inmediatamente a Simón, le habla: Simón, tengo algo que decirte. ¿Qué misericordia hay en esa frase? Jesús pudo haberlo denunciado públicamente de una vez. Pudo haberlo avergonzado delante de todos. Pudo haber dicho: fariseo hipócrita, tú estás juzgando a esta mujer cuando tu propio corazón está lleno de orgullo. Pero el Señor toma el camino de la parábola, le cuenta una historia sencilla, breve, penetrante. Un prestamista tenía 2 deudores. Uno debía 500 denarios, el otro 50. Uno debía más que el otro, sí. Pero los dos tenían algo en común: ninguno podía pagar. Ahí está el punto que Simón no veía.
Él podía aceptar que la mujer tenía una deuda enorme. Eso era evidente para todos. Sus pecados eran públicos. Su vergüenza estaba a la vista. Pero Simón no entendía que él también era deudor. Quizá no debía lo mismo en términos de escándalo visible. Quizá su vida exterior no estaba marcada por los mismos pecados. Quizá era moralmente respetable, socialmente aprobado, religiosamente disciplinado, pero delante del acreedor santo tampoco tenía con qué pagar. Y si no puedes pagar, no importa si tu deuda parece menor que la de otro, sigues perdido. Esta es una verdad que hiere el orgullo religioso. Al corazón humano le encanta compararse. El inmoral se compara con alguien peor para sentirse menos culpable. El moralista se compara con el inmoral para sentirse justo. El religioso mira al borracho, al adúltero, al ladrón, a la prostituta, al drogadicto, al corrupto, al violento y dice: yo no soy como ellos. Y puede que en términos externos tenga razón, pero esa comparación no lo salvará. Porque el tribunal final no será presidido por los pecadores que tú escogiste como punto de referencia, será presidido por Dios. Y Dios no mide con las reglas de la sociedad, Dios mide con su propia santidad. El problema de Simón no era que él hubiera vivido exactamente como aquella mujer. El problema era que no entendía la gravedad de su propia deuda. Creía que necesitaba poco, si acaso necesitaba algo. Y una persona que cree necesitar poco de Cristo terminará amando poco a Cristo. Esa es la lógica del pasaje. No porque algunos pecados sean pequeños ante Dios, no porque haya personas que realmente solo necesiten una gracia ligera, sino porque la percepción que tenemos de nuestra deuda determina la intensidad con que abrazamos el perdón. Aquel a quien se le perdona mucho, ama mucho. Pero aquí debemos tener cuidado. Jesús no está enseñando que la mejor manera de amar mucho a Dios es pecar mucho primero. Esa sería una perversión del texto. No está diciendo que una vida más escandalosa produce automáticamente un amor más profundo. Hay personas que han vivido pecados groseros y siguen endurecidas. Y hay creyentes que fueron preservados de muchos males visibles y aman a Cristo con una ternura profunda. El punto no es acumular pecados dramáticos para tener un testimonio emocionante. El punto es ver la magnitud real de nuestra deuda, sea que nuestros pecados hayan sido públicos o respetables, porque todos somos más pecadores de lo que creemos. El fariseo necesitaba entender que sus pecados religiosos también lo condenaban. Su orgullo lo condenaba. Su autosuficiencia lo condenaba. Su desprecio hacia aquella mujer lo condenaba. Su frialdad hacia Cristo lo condenaba. Su confianza en su propia decencia lo condenaba. Su ceguera ante la gloria del Salvador lo condenaba. Su oración consigo mismo lo condenaba. Su pensamiento silencioso en aquella mesa lo condenaba. Él no tenía menos necesidad de perdón que ella. Tenía menos conciencia de su necesidad, y esa es una condición más peligrosa. La mujer sabía que estaba enferma. Simón se creía sano. La mujer sabía que no podía limpiarse. Simón creía que su limpieza externa era suficiente. La mujer vino a los pies de Jesús. Simón lo mantuvo a distancia respetable. La mujer lloró, Simón evaluó. La mujer adoró, Simón calculó. La mujer encontró misericordia, Simón recibió una advertencia. Los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos, pero en realidad no hay sanos entre nosotros, solo hay enfermos que lo saben y enfermos que todavía se creen sanos. Por eso esta historia no es solamente para los que tienen una mala reputación pública, es también para los decentes, para los religiosos, para los que han estado cerca de la iglesia, para los que conocen doctrinas, para los que no han hecho escándalos, para los que se sienten tranquilos porque nunca han caído en ciertos pecados visibles, para los que piensan que el evangelio es necesario para otros, pero no sienten que sea su única esperanza, para los que pueden sentarse cerca de Jesús sin quebrantarse delante de Jesús. Cristo estaba evangelizando a Simón. Eso cambia la manera en que leemos la escena.
Nosotros habríamos pensado que la mujer era la candidata obvia para el evangelismo. Y por supuesto, una mujer con esa historia necesitaba gracia. Pero en ese momento, ella ya había venido a Cristo. Ya estaba a sus pies. Ya estaba abrazando el perdón. Ya sabía que necesitaba misericordia. El hombre en mayor peligro era el que parecía estar en control de la cena. El anfitrión, el respetable, el observador, el que pensaba que podía juzgar a Jesús y a la mujer sin ser juzgado él mismo. ¿Qué cerca puede estar una persona de Cristo y qué lejos puede estar de la salvación? Simón tenía a Jesús bajo su techo, pero no tenía a Jesús como tesoro. Tenía al Salvador sentado a su mesa, pero no se veía como pecador necesitado de salvación. Tenía la encarnación de la gracia delante de él, pero su corazón seguía atrapado en el orgullo moral. Y eso debe hacernos temblar. Porque una iglesia puede estar llena de personas como Simón, personas que oyen a Cristo, hablan de Cristo, invitan a Cristo a ciertos espacios de su vida, pero nunca se han visto como deudores insolventes delante de Dios. Nunca han sentido que su pecado merece el infierno. Nunca han visto que la cruz era necesaria por ellos, no solo por los escandalosos. Nunca han llorado, aunque sea internamente, ante la maravilla de que Dios perdone a culpables como ellos. Y donde no hay conciencia de deuda, no habrá asombro por la gracia. Donde no hay asombro por la gracia, no habrá amor profundo. Donde no hay amor profundo, la religión se vuelve fría, correcta, distante, crítica, controlada, pero sin adoración verdadera. Por eso Jesús le hace mirar a la mujer. ¿Ves a esta mujer? Simón la había visto, pero no la había visto bien. La vio como pecadora. Jesús la vio como perdonada, la vio como amenaza a la pureza de su casa. Jesús la vio como fruto de la misericordia de Dios. La vio como alguien que debía ser apartado. Jesús la vio como alguien que había entendido el perdón mejor que su anfitrión religioso. Y ahora el Señor va a contrastar la cortesía fría de Simón con la adoración desbordante de aquella mujer, porque el perdón verdadero siempre produce amor visible. El perdón verdadero siempre produce amor visible. No necesariamente amor ruidoso, no necesariamente lágrimas públicas, no necesariamente una expresión emocional idéntica en cada creyente. Dios no fabrica personalidades en serie. No todos lloran igual, no todos hablan igual, no todos expresan gratitud con la misma intensidad externa. Pero donde el perdón de Dios ha sido entendido por la fe, algo cambia. El corazón ya no puede mirar a Cristo con indiferencia. La gracia recibida rompe la frialdad. La misericordia comprendida despierta adoración. El pecador que sabe cuánto ha sido perdonado no puede seguir tratando a Jesús como un invitado decorativo en la casa de su religión. Por eso Jesús le dice a Simón, ¿ves a esta mujer? La pregunta es profunda, porque Simón ya la había visto. La había visto entrar, la había visto llorar, la había visto tocar los pies de Jesús. La había visto con el prejuicio de quien cree que no necesita nada de esa mujer excepto distancia. Pero Jesús lo obliga a verla de nuevo, no con los ojos de la superioridad moral, no con los ojos de la reputación social, no con los ojos de la pureza farisaica. Mírala, Simón, mírala bien. Porque esta mujer que tú desprecias está mostrando una realidad espiritual que tú no entiendes. Entonces Jesús comienza el contraste. Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido mis pies con perfume. Cada frase cae como una luz sobre el corazón de Simón. Simón había invitado a Jesús, pero lo trató con una cortesía mínima, fría, distante. No le ofreció el agua común para limpiar sus pies.
No le dio el beso de bienvenida que expresaba honra y afecto. No ungió su cabeza con aceite, ni siquiera como un gesto básico de hospitalidad. Simón quería tener a Jesús en su mesa, pero no quería honrarlo como Señor. Quería observarlo, pero no adorarlo. Quería examinarlo, pero no humillarse ante él. La mujer, en cambio, no tenía casa para ofrecerle, no tenía reputación para presentarse, no tenía argumentos teológicos para defenderse, pero tenía lágrimas, tenía un perfume, tenía cabellos que antes quizá habían servido a su vanidad y ahora servían a la adoración. Tenía labios que habían participado en una historia de pecado y ahora no cesaban de besar los pies del Salvador. Tenía vergüenza, sí, pero también tenía fe. Tenía dolor por su pecado, pero también esperanza en la misericordia de Cristo. Y Jesús no rechaza su adoración. Esto es maravilloso. El santo permite que una pecadora toque sus pies, no porque el pecado sea liviano, sino porque la gracia es poderosa. No porque Jesús ignore quién es ella, sino porque la conoce más profundamente que Simón y aún así la recibe. Simón pensaba, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer lo toca. La respuesta silenciosa de Cristo es, yo sé exactamente qué clase de mujer es. Y también sé qué clase de hombre eres tú. Jesús no es contaminado por la pecadora. La pecadora es limpiada por Jesús. Esa es la diferencia entre la religión farisaica y el evangelio. La religión farisaica teme contaminarse por contacto externo, pero no ve la contaminación interna del orgullo. El evangelio presenta a un Salvador tan santo que puede acercarse al impuro sin volverse impuro, y tan misericordioso que el impuro puede acercarse a él y ser perdonado. Cristo no se aparta del pecador quebrantado. Cristo no se escandaliza de lo que ya conoce. Cristo no recibe a los que vienen con sus vidas arregladas. Recibe a los que vienen con la deuda descubierta y la fe puesta en Él. Pero ahora debemos entender cuidadosamente lo que Jesús dice. Sus pecados, que son muchos, han sido perdonados porque amó mucho. Si leemos esta frase superficialmente, podríamos pensar que el amor de la mujer fue la causa de su perdón. Como si Jesús dijera, ella amó tanto que mereció ser perdonada. Pero el resto del pasaje no permite esa interpretación. La parábola ya explicó el orden. El acreedor perdona generosamente la deuda y el deudor perdonado responde con amor. El amor no compra el perdón, el amor revela que el perdón ha sido recibido. Sus lágrimas no pagaron la deuda, sus besos no borraron el pecado. Su perfume no compró la gracia. Su adoración fue evidencia, no precio. Jesús mismo lo aclara al final. Tu fe te ha salvado. No dijo, tus lágrimas te han salvado. No dijo, tu perfume te ha salvado. No dijo, tu intensidad emocional te ha salvado. No dijo, tu acto público de humildad te ha salvado. Dijo, tu fe te ha salvado. Ella fue salva por confiar en Cristo. Sus acciones fueron el fruto visible de esa fe. La fe se aferró al Salvador. El amor brotó del perdón recibido. La adoración expresó lo que la gracia había hecho en el corazón. Esto es vital para no confundir el evangelio. No somos perdonados porque amamos mucho porque hemos sido perdonados. No obedecemos para que Dios finalmente nos acepte. Obedecemos porque en Cristo hemos sido aceptados por gracia. No servimos para comprar favor. Servimos porque el favor inmerecido de Dios nos ha conquistado. No adoramos para que Dios borre nuestra deuda. Adoramos porque Cristo pagó una deuda que nosotros no podíamos pagar. Cambiar ese orden destruye el cristianismo. Cuando una persona piensa que debe amar suficientemente a Dios para ser perdonada, cae en desesperación o en orgullo. En desesperación, porque nunca amará lo suficiente. En orgullo, porque empezará a imaginar que su amor merece recompensa. Pero cuando una persona entiende que Dios perdona gratuitamente al pecador que cree en Cristo, entonces nace un amor distinto. Un amor humilde, agradecido, quebrantado,
libre. Un amor que no presume porque sabe que todo fue gracia. Un amor que no negocia porque sabe que ya recibió más de lo que jamás podría merecer. Por eso esta mujer no está tratando de comprar algo. Está respondiendo a alguien. Está respondiendo al Cristo que le ofreció descanso. Al Cristo que no la miró como los hombres la miraban. Al Cristo que puso delante de ella una puerta abierta hacia el reino. Al Cristo que podía decirle con autoridad divina que sus muchos pecados habían sido perdonados. Y cuando una persona escucha eso de verdad, cuando entiende que el Santo Dios ha borrado su culpa por medio de Cristo, entonces el alma se derrama. Quizá no siempre con lágrimas en una sala llena de gente, pero sí con una vida que empieza a decir, Señor, todo lo que soy te pertenece. Ahí es donde esta historia empieza a examinar a la iglesia. Porque si decimos que hemos sido perdonados, pero Cristo recibe de nosotros solo una cortesía fría, algo anda mal. Si hemos recibido gracia infinita, pero vivimos como consumidores religiosos, algo anda mal. Si conocemos el Evangelio, pero no hay amor, no hay servicio, no hay adoración, no hay gratitud, no hay quebranto, no hay pasión por Cristo, entonces debemos preguntarnos si realmente hemos entendido nuestra deuda y su perdón. La apatía espiritual no es un problema superficial. Muchas veces es señal de un evangelio entendido solo con la mente, pero no abrazado por el corazón. La apatía espiritual no es un problema superficial. Muchas veces es señal de un evangelio entendido solo con la mente, pero no abrazado por el corazón. Y esto debe preocuparnos profundamente, porque una iglesia puede tener doctrina correcta, predicación seria, orden externo, buena música, actividades, ministerios, grupos, reuniones, enseñanza bíblica, y aún así estar llena de personas que tratan a Cristo como Simón lo trató, con respeto formal pero sin amor ardiente, con interés religioso pero sin adoración quebrantada, con cercanía externa pero sin conciencia profunda de perdón. Ese es uno de los grandes peligros de crecer cerca de las cosas santas. La familiaridad puede producir asombro, pero también puede producir indiferencia. Una persona puede escuchar el evangelio tantas veces que deja de temblar. Puede cantar de la cruz tantas veces que deja de verla. Puede oír hablar del perdón tantas veces que ya no se maravilla. Puede tomar en sus labios palabras como gracia, redención, sangre, justificación, misericordia, adopción y pronunciarlas sin que el alma se incline. Eso es terrible. No porque esas palabras hayan perdido poder, sino porque el corazón se ha acostumbrado a oírlas sin responder. Simón tenía a Jesús en su casa y no se postró. Esa frase debería perseguirnos. Tenía al Salvador bajo su techo y no vio su gloria. Tenía al amigo de pecadores sentado a su mesa y no sintió necesidad de gracia. Tenía delante de sí al único que podía perdonarlo y estaba más ocupado juzgando a una mujer quebrantada que examinando su propia alma. Eso es lo que hace la religión sin conciencia de pecado. Nos vuelve expertos en detectar la suciedad ajena mientras permanecemos ciegos a nuestra propia bancarrota espiritual. La mujer, en cambio, no tenía reputación que proteger. Eso fue parte de su libertad. Ya no podía sostener la ilusión de que era aceptable por sí misma. Ya no podía esconderse detrás de una imagen respetable. Ya no podía decir yo no soy como los demás. Todos sabían que era pecadora y ella también lo sabía. Pero lo que la transformó no fue simplemente saber que era pecadora. Hay personas que saben que han vivido mal y aún así permanecen en desesperación o dureza. Lo que la transformó fue ver su pecado frente a la misericordia de Cristo. Su culpa no la llevó a huir de Jesús, la llevó a sus pies. Ahí está la diferencia entre remordimiento y fe. El remordimiento mira el pecado y se encierra en sí mismo. La fe mira el pecado y corre hacia Cristo. El remordimiento dice, soy demasiado malo, no hay esperanza. La fe dice, soy más malo de lo que imaginaba, pero Cristo es más misericordioso de lo que merezco. El remordimiento puede llorar sin adorar. La fe llora a los pies del Salvador. El remordimiento puede odiar las consecuencias del pecado. La fe odia el pecado y abraza al Redentor. Esta mujer
vino con fe, y esa fe encendió amor. No un amor calculado, no un amor frío, no un amor que pregunta cuál es el mínimo necesario, no un amor que dice tengo que servir, tengo que congregarme, tengo que perdonar, tengo que dar, tengo que renunciar. Ese lenguaje pertenece al corazón que todavía no ha entendido el perdón. El amor que nace de la gracia no empieza preguntando ¿cuánto es suficiente para cumplir? Empieza diciendo ¿cómo puedo agradecer tanta misericordia? Por eso el problema de una iglesia consumista no se resuelve simplemente asignando tareas. Podemos crear más ministerios, podemos organizar más programas, podemos abrir más grupos, podemos invitar a más personas a participar. Todo eso puede ser útil en su lugar, pero ninguna estructura puede producir adoración verdadera si el corazón no está siendo conquistado por el Evangelio. Un consumidor religioso no se convierte en adorador simplemente porque le dimos una responsabilidad. Puede convertirse en un consumidor con cargo. Puede servir para ser visto. Puede participar para sentirse útil. Puede hacer cosas cristianas sin amor profundo por Cristo. Lo que transforma consumidores en adoradores es el Evangelio entendido, creído, saboreado y aplicado una y otra vez. La iglesia no es un teatro donde algunos actúan y otros evalúan. No es una empresa de servicios espirituales donde los creyentes vienen a recibir atención religiosa. No es un lugar donde se mide todo por la calidad de la experiencia personal, por lo cómodo que me siento, por lo mucho que recibo, por lo bien que me atienden. La iglesia es una comunidad de pecadores perdonados que no saben cómo agradecer suficientemente la gracia que recibieron en Cristo. Es un pueblo comprado por sangre, reunido para adorar, edificado para servir, enviado para anunciar, sostenido por misericordia. Cuando una iglesia entiende eso, deja de preguntar como cliente y empieza a vivir como deudora perdonada. El cliente pregunta, ¿qué me ofrecen? El perdonado pregunta, ¿cómo puedo amar al Cristo que me salvó? El cliente se va cuando no se cumplen sus preferencias. El perdonado persevera porque sabe que pertenece al Señor. El cliente critica desde lejos. El perdonado se involucra con humildad. El cliente consume sermones. El perdonado se deja cortar por la palabra. El cliente quiere ser atendido. El perdonado quiere lavar pies. El cliente mide la iglesia por comodidad. El perdonado la ama como familia comprada por la sangre de Cristo. Pero para que esto ocurra, necesitamos predicarnos el Evangelio constantemente. No solo a los incrédulos, también a los creyentes. Quizá especialmente a los creyentes, porque olvidamos fácilmente. Olvidamos la negrura de nuestro pecado, olvidamos la altura de la santidad de Dios. Olvidamos la profundidad de nuestra deuda. Olvidamos que no podíamos pagar. Olvidamos el costo de la cruz. Olvidamos que Cristo no derramó una gota simbólica, sino su sangre preciosa. Olvidamos que el perdón que disfrutamos fue gratuito para nosotros, pero no fue barato para Dios. Y cuando olvidamos, empezamos a parecernos a Simón. Decentes pero fríos, correctos pero duros, religiosos pero sin lágrimas, informados pero sin pasión, cercanos a la mesa pero lejos del quebranto. Capaces de hablar de Jesús pero incapaces de lavarle los pies con gratitud. Capaces de evaluar la adoración de otros pero incapaces de reconocer nuestra propia falta de amor. Por eso necesitamos volver a la cruz. Allí se revela la magnitud de nuestra deuda. Si nuestro pecado hubiera sido pequeño, no habría sido necesaria la encarnación del Hijo Eterno. Si nuestra deuda hubiera sido manejable, no habría sido necesaria la sangre del Cordero. Si nuestra condición hubiera sido apenas una debilidad moral, no habría sido necesaria una muerte sustitutiva bajo la justicia de Dios. La cruz nos dice que somos peores de lo que el orgullo admite, pero también nos dice que somos más amados de lo que la culpa se atreve a creer. Esa combinación produce adoración, no una adoración fabricada por presión emocional, no una pasión producida por manipulación, no un fervor de evento que se apaga cuando termina la música,
sino una devoción estable, profunda, humilde, que nace de contemplar una y otra vez al Cristo crucificado por nuestros muchos pecados. El creyente que vive cerca de la cruz no puede permanecer mucho tiempo en apatía sin ser confrontado. La sangre de Cristo despierta al alma dormida. Y cuando el alma despierta, empieza a amar. Cuando el alma despierta, empieza a amar. Y ese amor no nace de una orden fría, sino de una visión renovada de Cristo. No se puede amar profundamente a un Salvador que apenas se necesita. No se puede adorar con quebranto a un Cristo que solo ocupa un lugar decorativo en nuestra vida religiosa. No se puede servir con gozo cuando el corazón cree, aunque no lo diga, que Dios apenas le perdonó unas cuantas faltas menores. El amor cristiano crece en la medida en que el alma contempla dos realidades al mismo tiempo: la profundidad de su pecado y la grandeza del perdón recibido. Por eso la mujer lloraba. No porque estuviera intentando impresionar a Jesús, no porque quisiera manipular a los presentes, no porque necesitara hacer una escena religiosa. Lloraba porque había comprendido algo que Simón no podía ver. Ella sabía lo que era, sabía lo que había hecho, sabía cuánta vergüenza cargaba, sabía cuántas veces había usado su cuerpo, su perfume, su belleza, sus labios, su vida en caminos de oscuridad. Pero ahora sabía también que había en Cristo una misericordia más grande que su historia. Y cuando un pecador entiende eso, las lágrimas se vuelven razonables. Simón no lloraba porque no se conocía. Esa es la tragedia. El fariseo podía ver con precisión la reputación de la mujer, pero no podía ver su propio corazón. Podía detectar inmoralidad externa, pero no orgullo interno. Podía identificar impureza social, pero no incredulidad religiosa. Podía reconocer que ella era pecadora, pero no podía reconocer que él también estaba perdido si no recibía el mismo perdón. Por eso su reacción ante Jesús fue tan fría. No había asombro, porque no había conciencia de deuda. No había adoración, porque no había hambre de gracia. No había amor, porque no se veía como alguien perdonado de mucho. Y aquí debemos examinarnos sin evasión. ¿Qué tan asombrados estamos por el perdón de Dios? ¿Qué tan viva está en nosotros la conciencia de nuestra deuda? ¿Qué tan real nos parece que merecíamos condenación? ¿Qué tan frecuente es que pensemos en la cruz no como una doctrina conocida, sino como el lugar donde el Hijo de Dios cargó nuestra culpa? ¿Qué tan fácil nos resulta mirar a otros pecadores con desprecio? ¿Qué tan rápido nos volvemos críticos, fríos, duros, impacientes, como si nosotros hubiéramos sido rescatados por alguna superioridad personal? La falta de amor muchas veces revela falta de memoria espiritual. Hemos olvidado de dónde fuimos sacados, hemos olvidado qué había en nuestro corazón, hemos olvidado la santidad de Dios, hemos olvidado que no podíamos pagar, hemos olvidado que si Cristo no hubiera venido por nosotros, no habríamos tenido ninguna esperanza. Hemos olvidado que la diferencia entre el creyente y el incrédulo no es que uno era menos culpable, sino que uno fue alcanzado por gracia. Hemos olvidado que la sangre de Cristo no fue derramada para decorar nuestra vida, sino para salvarnos del infierno que merecíamos. Cuando eso se olvida, el cristianismo se vuelve formal. Seguimos asistiendo, seguimos cantando, seguimos escuchando sermones, seguimos usando palabras correctas, pero algo se apaga. El corazón ya no corre a los pies de Cristo, la oración se vuelve trámite, el servicio se vuelve carga. La iglesia se vuelve costumbre, la adoración se vuelve rutina, la santidad se vuelve moralismo, la doctrina se vuelve información. Y la gracia, aunque sea defendida con los labios, deja de producir lágrimas, humildad, gratitud y amor. Eso puede ocurrir en cualquier iglesia. Puede ocurrir en iglesias donde se predica sana doctrina. Puede ocurrir en personas que aman la teología reformada.
Puede ocurrir en quienes saben explicar la justificación por la fe, la sustitución penal, la gracia soberana, la depravación humana, la elección, la expiación, y aún así han dejado de maravillarse. Una doctrina correcta no necesariamente significa un corazón encendido. La verdad debe bajar de la mente al afecto, de la confesión a la adoración, de la explicación al quebranto. No necesitamos menos doctrina. Necesitamos doctrina vista a la luz de la gloria de Cristo. La mujer no tenía un vocabulario teológico desarrollado. No podía articular todo lo que nosotros podemos articular después de la cruz y la resurrección, pero vio suficiente de Cristo como para postrarse. Nosotros tenemos más luz que ella. Tenemos el testimonio completo del Nuevo Testamento. Sabemos que aquel que recibió sus lágrimas iría a la cruz. Sabemos que el perdón que él pronunció no era sentimentalismo barato. Sabemos que para decir tus pecados han sido perdonados, Cristo tendría que cargar esos pecados en su propio cuerpo sobre el madero. Nosotros sabemos más. Por eso nuestra frialdad es más grave. No podemos escondernos detrás de una falta de información. Sabemos que el Hijo Eterno se hizo hombre. Sabemos que obedeció perfectamente. Sabemos que fue traicionado, escupido, azotado y clavado. Sabemos que la justicia de Dios cayó sobre él en lugar de los culpables. Sabemos que resucitó. Sabemos que intercede. Sabemos que ofrece perdón completo y gratuito por medio de la fe. Sabemos que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Sabemos que hemos sido justificados por gracia. Entonces, ¿por qué amamos tan poco? Quizá porque seguimos pensando como Simón. Quizá porque, aunque confesamos la doctrina del pecado, en la práctica creemos que nuestra deuda no era tan grande. Quizá porque nos comparamos con personas más escandalosas y usamos esa comparación para disminuir la maravilla de la cruz. Quizá porque hemos confundido decencia con santidad, educación con conversión, temperamento tranquilo con mansedumbre espiritual, asistencia a la iglesia con amor por Cristo. Quizá porque todavía queremos sentirnos mejor que la mujer, cuando en realidad solo hay dos categorías: perdidos en Adán o perdonados en Cristo. No hay tercera categoría. O estás completamente perdido o estás completamente perdonado. O tu deuda permanece sobre ti o ha sido cargada por Cristo. O comparecerás delante de Dios con tus obras manchadas, o comparecerás cubierto por la justicia del Hijo. O estás intentando pagar lo impagable, o has recibido por fe la cancelación generosa del acreedor. No importa si tu deuda se manifestó en inmoralidad pública o en orgullo religioso privado. Si no estás en Cristo no puedes pagar. Si estás en Cristo no queda deuda. Esa verdad debería quebrar tanto al moralista como al inmoral. Al inmoral le dice: no eres demasiado malo para Cristo. Ven, hay perdón para pecados muchos. Hay limpieza para historias vergonzosas. Hay paz para conciencias acusadas. Hay un Salvador que recibe al pecador que viene por fe. Al moralista le dice: no eres demasiado bueno para necesitar a Cristo. Ven, tu decencia no te salvará. Tu religión no pagará tu deuda. Tu reputación no resistirá el juicio de Dios. Necesitas el mismo perdón que la mujer que desprecias. Y a la iglesia le dice: recuerda cuánto se te perdonó. Porque solo una iglesia que recuerda su perdón amará mucho. Solo una iglesia que recuerda su perdón amará mucho. Y esa es una de las razones por las que necesitamos predicarnos el Evangelio una y otra vez. No porque el Evangelio sea una puerta que dejamos atrás para avanzar hacia cosas más profundas, sino porque el Evangelio es el océano en el que el creyente aprende a vivir, respirar, pensar, arrepentirse, servir, adorar y perseverar. El problema de muchos cristianos no es que no hayan escuchado el Evangelio, sino que lo han escuchado sin seguir mirándose en él. Lo conocen como información, pero no lo beben como agua. Lo afirman como doctrina, pero no lo usan como espejo. Y cuando dejamos de mirarnos en el Evangelio, empezamos a mirarnos en comparaciones.
Nos comparamos con otros creyentes, nos comparamos con el mundo, nos comparamos con personas más escandalosas que nosotros, nos comparamos con versiones peores de nuestro pasado. Y esas comparaciones alimentan dos males, orgullo o desesperación. El orgullo dice, no estoy tan mal. La desesperación dice, estoy demasiado mal. Pero el evangelio destruye ambos. Le dice al orgulloso, tu pecado fue tan grave que el Hijo de Dios tuvo que morir. Y le dice al desesperado, la gracia de Cristo es tan poderosa que su sangre limpia aún tus pecados más vergonzosos. Simón necesitaba escuchar ambas cosas, pero sobre todo la primera. La mujer necesitaba consuelo. Simón necesitaba ser derribado. Ella necesitaba oír, tus pecados han sido perdonados. Él necesitaba oír, tú también eres deudor y no puedes pagar. Y la sabiduría de Cristo consiste en tratar a cada alma según su verdadera condición. No aplasta a la mujer quebrantada, no adula al fariseo orgulloso. A ella le da paz. A él le da una parábola que expone su ceguera. El mismo Salvador que recibe al pecador arrepentido confronta al religioso autosuficiente. Esa diferencia debe enseñarnos mucho sobre el ministerio cristiano. No todos necesitan la misma medicina en el mismo momento. Hay personas bajo convicción de pecado que necesitan escuchar con claridad que Cristo no echa fuera al que viene a Él. Hay conciencias aplastadas que necesitan saber que no hay pecado demasiado grande para la sangre del Cordero. Hay creyentes débiles que necesitan ser sostenidos con promesas. Pero también hay religiosos fríos que necesitan ser despertados. Hay asistentes habituales que necesitan ser confrontados. Hay moralistas que necesitan ser despojados de sus falsas seguridades. Hay personas decentes que necesitan ver que su decencia no puede salvarlas. Y hay iglesias enteras que necesitan recuperar el asombro. Porque una iglesia puede volverse funcionalmente farisea sin negar formalmente la gracia. Puede predicar salvación por fe y vivir con espíritu de mérito. Puede cantar de la cruz y tratar a ciertos pecadores como si fueran intocables. Puede hablar de misericordia y actuar como si la gracia solo fuera para personas que pecan de manera respetable. Puede repetir que todos somos pecadores y aún así escandalizarse cuando un pecador real entra por la puerta con una historia desordenada. Pero Jesús no se avergonzó de ser amigo de pecadores. Esa frase escandalizó a los religiosos, pero es música para los quebrantados. Amigo de pecadores, no amigo del pecado, no cómplice de la maldad, no indiferente a la santidad, amigo de pecadores. El santo acercándose a culpables para rescatarlos, el médico buscando enfermos, el pastor buscando ovejas perdidas, el Hijo del Hombre viniendo a buscar y salvar lo que se había perdido. Si esa verdad no nos conmueve, quizá no hemos entendido que nosotros también estábamos perdidos. La mujer no estaba más necesitada de Jesús que Simón. Solo estaba más consciente. Y esa conciencia lo cambia todo. Cuando una persona sabe que fue perdonada de mucho, deja de mirar el servicio cristiano como una carga insoportable. No significa que nunca se canse. No significa que nunca necesite descanso. No significa que nunca luche con apatía. Pero en el fondo de su alma hay una lógica nueva. Cristo me perdonó. Cristo me recibió. Cristo pagó mi deuda, Cristo me dio paz, Cristo me limpió, Cristo me amó cuando yo no podía ofrecerle nada. Entonces, ¿cómo no amarle? ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no entregar mi perfume, mis lágrimas, mis cabellos, mi vida? El amor cristiano no nace de culpa manipulada, sino de gracia contemplada. La culpa puede mover a alguien por un tiempo. La presión puede producir actividad externa. El miedo puede crear obediencia aparente. La necesidad de pertenecer puede llenar calendarios. Pero solo la gracia produce adoración profunda.
Solo el perdón entendido hace que el alma diga: Señor, no estoy tratando de pagarte porque nunca podría, estoy respondiendo a tu misericordia. Esa respuesta no es legalismo, es gratitud, no es esclavitud, es libertad. No es intento de comprar aceptación, es fruto de haber sido aceptado en Cristo. Por eso debemos desconfiar de un cristianismo sin afectos. No hablo de emocionalismo vacío, no hablo de medir la espiritualidad por lágrimas visibles, volumen de voz o expresiones externas, pero sí hablo de afectos santos, amor por Cristo, gratitud por la cruz, dolor por el pecado, gozo en el perdón, ternura hacia los pecadores, hambre de la palabra, deseo de obedecer, celo por la gloria de Dios. Si una persona puede hablar del perdón sin asombro, del pecado sin quebranto, de Cristo sin amor y de la iglesia sin compromiso, algo está profundamente mal. El evangelio alcanza el intelecto, la voluntad y las emociones. Ilumina la mente para entender la verdad. Doblega la voluntad para rendirse a Cristo. Enciende los afectos para amar lo que antes se ignoraba. La mujer no actuó sin entendimiento. Su adoración no fue emoción ciega. Fue una respuesta integral a la realidad que había visto. Yo soy pecadora, Cristo es misericordioso, el perdón es gratuito, la gracia me ha alcanzado. Por eso su cuerpo entero participó en la adoración. Sus ojos, sus manos, sus cabellos, sus labios, su perfume, todo lo que ella era comenzó a inclinarse ante Jesús. Esa es una imagen de la vida cristiana. No venimos a Cristo para darle una parte pequeña, controlada y religiosa de nuestra existencia. Venimos para pertenecerle. El que fue perdonado por Cristo ya no se pertenece a sí mismo. Sus pensamientos, sus deseos, su dinero, su tiempo, su cuerpo, sus talentos, su casa, su futuro, su historia, incluso aquello que antes sirvió al pecado, ahora debe ser rendido al Salvador. El perfume de la mujer dejó de ser instrumento de vanidad y se convirtió en ofrenda. Así obra la gracia, no solo perdona el pasado, también reclama el presente. ¿Qué hay en tu vida que debe pasar de instrumento de pecado a instrumento de adoración? Tu boca que antes murmuraba puede bendecir. Tus manos que antes servían a tu egoísmo pueden servir al cuerpo de Cristo. Tu mente que antes se llenaba de fantasías impuras o ambiciones vanas puede ser renovada por la verdad. Tu casa que antes giraba alrededor de comodidad puede abrirse para hospitalidad. Tu dinero que antes era un ídolo puede convertirse en herramienta para el reino. Tu historia, incluso tus cicatrices, pueden ser usadas para testificar de la misericordia de Dios. Pero todo comienza aquí, viendo a Cristo como el que perdona deudas imposibles. Y cuando eso ocurre, el alma ya no puede permanecer igual. Cuando el alma ve a Cristo como el que perdona deudas imposibles, ya no puede permanecer igual. Puede seguir luchando, sí. Puede tener días de frialdad, sí. Puede necesitar ser despertada una y otra vez, sí. Pero hay algo que ha cambiado en la raíz. Cristo ya no es un tema religioso, entre otros. Cristo ya no es una figura interesante para analizar desde la distancia. Cristo ya no es un invitado respetable al que se le concede un lugar en la mesa mientras el corazón permanece intacto. Cristo se vuelve precioso, necesario, glorioso, digno. El alma que ha sido alcanzada por el perdón no pregunta cómo mantener a Jesús cerca sin que incomode demasiado. Pregunta cómo derramarse delante de Él. Esa es la diferencia entre Simón y la mujer. Simón tuvo a Jesús cerca, pero no fue transformado por esa cercanía. La mujer llegó desde lejos, pero se postró de verdad. Simón tenía religión suficiente para invitar al maestro, pero no tenía humildad suficiente para reconocer al Salvador. La mujer tenía pecado suficiente para ser despreciada por todos, pero también tenía fe suficiente para venir al único que podía perdonarla. Simón se quedó con su compostura. La mujer se quedó con la paz. Simón conservó su respetabilidad.
La mujer recibió una palabra que vale más que toda reputación humana. Tus pecados han sido perdonados. Pensemos en eso. Todos sus pecados, no algunos, no los más pequeños, no los menos vergonzosos, no los que podía explicar mejor, todos. Los pecados que la ciudad conocía y los que nadie conocía. Los pecados de su cuerpo y los pecados de su corazón. Los pecados de sus actos y los pecados de sus deseos. Los pecados repetidos, los pecados llorados, los pecados que la habían esclavizado, los pecados que la habían ensuciado ante sus propios ojos. Todos perdonados. Eso no es psicología religiosa, eso es autoridad divina. Los presentes entendieron la magnitud de la declaración, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Esa pregunta es correcta, aunque tal vez salió de corazones escandalizados. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Si yo peco contra Dios, ningún hombre puede simplemente decir desde sí mismo que mi culpa ha sido borrada del tribunal celestial. Un profeta puede anunciar perdón en nombre de Dios. Un sacerdote puede representar sacrificios bajo el antiguo pacto. Pero Jesús habla con autoridad propia. Él dice, tus pecados han sido perdonados. Y luego añade, tu fe te ha salvado, vete en paz. ¿Qué palabra? Paz. No simplemente tranquilidad emocional, no una sensación pasajera, no una mejora de autoestima. Paz con Dios. La guerra terminó, la deuda fue cancelada, la culpa fue levantada. La condenación ya no pesa sobre ella. La mujer que entró llorando puede salir en paz. La que entró con vergüenza puede salir con perdón. La que entró bajo la mirada acusadora de los hombres puede salir bajo la palabra absolutoria del Hijo de Dios. Eso es lo que solo Cristo puede dar. La religión puede dar apariencia, la moralidad puede dar reputación, la sociedad puede dar aplauso o desprecio. Los hombres pueden usar, juzgar, condenar, olvidar o etiquetar, pero Cristo puede perdonar. Cristo puede mirar la historia completa de una persona sin ignorar una sola mancha y decir, tu deuda ha sido cancelada. Y cuando Él lo dice, el cielo lo confirma. La conciencia puede tardar en aprender a descansar, pero la realidad delante de Dios ha cambiado para siempre. Por eso el Evangelio es tan escandaloso. Escandaliza al moralista porque ofrece perdón gratuito a pecadores que no pueden pagar. Escandaliza al orgulloso porque le dice que su decencia tampoco paga. Escandaliza al religioso porque invierte el orden de sus méritos. Escandaliza al desesperado porque le dice que su pecado no es más grande que Cristo. Escandaliza al mundo porque no se basa en autoestima ni en logro humano, sino en la obra de otro. El Evangelio no dice sálvate, dice cree en el Salvador. No dice paga tu deuda. Dice Cristo la pagó. No dice demuestra que eres digno, dice ven como culpable y recibe misericordia. Y esto nos obliga a revisar la manera en que pensamos la vida cristiana. Si el perdón viene primero, entonces el amor viene como fruto. Si la gracia nos alcanza antes de que podamos ofrecer algo, entonces toda obediencia cristiana es respuesta agradecida. Si Cristo pagó la deuda completa, entonces servirle no es un intento de completar lo que falta, sino una expresión de asombro por lo que ya fue consumado. El creyente no vive obedeciendo para convencer a Dios de que lo acepte. Vive obedeciendo porque en Cristo ha sido recibido. Esa diferencia es la diferencia entre esclavitud religiosa y libertad evangélica. El fariseo vive calculando cuánto hice, cuánto debo, cuánto merezco, cómo me comparo, qué reputación tengo, quién está por debajo de mí, qué debo hacer para mantener mi estatus espiritual. El pecador perdonado vive adorando. ¿Cómo es posible que Cristo me recibiera? ¿Cómo es posible que mis pecados fueran borrados? ¿Cómo es posible que el Santo me diera paz? ¿Cómo es posible que la sangre del Hijo de Dios haya sido derramada por mí? El fariseo necesita sentirse superior. El perdonado se sabe indigno. El fariseo se incomoda ante la adoración intensa de otros. El perdonado entiende que ninguna adoración es demasiado para Cristo. El fariseo protege su imagen.
El perdonado entrega su perfume. El fariseo invita a Jesús bajo sus condiciones. El perdonado cae a sus pies. El fariseo ve pecadores como problemas. El perdonado ve pecadores como personas que necesitan la misma gracia que los salvó. Por eso esta historia también debe sanar la manera en que miramos a otros. Si somos deudores perdonados, no podemos tratar a otros pecadores como si el perdón fuera extraño para nosotros. Eso no significa minimizar el pecado. Jesús no minimizó los pecados de la mujer. Dijo que eran muchos, pero no las redujo a ellos. No la dejó definida por su pasado. La recibió por fe y la envió en paz. La gracia no niega la realidad del pecado, la vence. La gracia no dice que la deuda no existía, la cancela. La gracia no borra la santidad de Dios, la satisface en Cristo. Entonces, iglesia, somos una comunidad donde los pecadores pueden encontrar esa esperanza. No una comunidad que celebra el pecado, no una comunidad que baja la santidad, no una comunidad que cambia el evangelio por sentimentalismo, sino una comunidad donde el pecador quebrantado no encuentra el rostro de Simón, sino el mensaje de Cristo. Una comunidad donde la verdad sea clara, pero la misericordia también. Una comunidad donde el moralista sea confrontado y el quebrantado sea consolado. Una comunidad donde todos recordemos que estamos allí, no porque nuestra deuda era pequeña, sino porque el perdón fue grande. Porque si olvidamos eso, nos convertiremos en una casa llena de Simones. Gente correcta pero sin lágrimas, gente religiosa pero sin asombro, gente que invita a Jesús pero no le lava los pies, gente que sabe detectar pecadores pero no sabe celebrar la gracia, gente que escucha parábolas pero no se deja cortar por ellas, gente que cree que está cerca del reino porque está cerca de la mesa, cuando en realidad está lejos de la misericordia porque todavía no se ha visto como deudora insolvente. Que el Señor nos libre de esa frialdad, que nos dé ojos para ver nuestra deuda, que nos dé fe para ver al Salvador, que nos dé amor para derramar lo que somos a sus pies, que nos dé una iglesia no de consumidores exigentes, sino de adoradores agradecidos, que nos dé menos orgullo de Simón y más quebranto de esta mujer, que nos dé menos cálculo religioso y más perfume derramado, que nos dé menos observadores de la gracia y más testigos transformados por ella. Y si alguien nos pregunta por qué amamos así, por qué servimos así, por qué adoramos así, por qué no podemos ser indiferentes, la respuesta debe ser sencilla: porque se nos perdonó mucho, y al que mucho se le perdona, mucho ama. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Esa frase debe quedarse grabada en nuestra conciencia, no como un lema bonito, sino como una prueba espiritual. No para que miremos primero a otros y digamos quién ama mucho y quién ama poco, sino para que nos pongamos delante del Señor y preguntemos con honestidad: ¿qué revela mi amor por Cristo acerca de mi comprensión del perdón? ¿Qué revela mi servicio? ¿Qué revela mi adoración? ¿Qué revela mi frialdad? ¿Qué revela mi manera de mirar a otros pecadores? ¿Qué revela mi apatía ante la iglesia, ante el evangelio, ante la gloria de Dios? Porque el problema de Simón no era falta de información religiosa, era falta de quebranto. Él podía sentarse cerca de Jesús y permanecer intacto. Podía oír una parábola de labios del Hijo de Dios y responder correctamente a nivel lógico, pero sin ver todavía la profundidad de su propia necesidad. Podía juzgar la escena y no darse cuenta de que la escena lo estaba juzgando a él, y ese peligro sigue vivo. Podemos entender la doctrina del perdón y no vivir asombrados por el perdón. Podemos saber que somos salvos por gracia y aún así tratarnos a nosotros mismos como si hubiéramos merecido un trato especial. Podemos decir que Cristo pagó nuestra deuda y vivir como si la deuda no hubiera sido tan grande. Pero la cruz no nos permite pensar así. La cruz nos dice que nuestro pecado era tan grave que no podía ser resuelto con consejos, reformas, lágrimas, promesas, religión, disciplina o buenas intenciones. Fue necesario que el Hijo eterno de Dios tomara carne. Fue necesario que viviera bajo la ley que nosotros violamos. Fue necesario que amara al Padre con todo su corazón, toda su alma, toda su mente y todas sus fuerzas, como nosotros nunca lo hemos hecho ni por un segundo.
Fue necesario que amara al prójimo perfectamente hasta dar su vida por enemigos. Fue necesario que cargara culpa, vergüenza y juicio en lugar de pecadores. Si quieres saber cuánto se te perdonó, mira la cruz. No mires primero tu reputación. No mires tus pecados comparados con los de otros. No mires tu educación, tu decencia, tu historia familiar, tu servicio religioso, tu conocimiento bíblico. Mira al Calvario. Mira al santo herido. Mira al justo muriendo por injustos. Mira la sangre que fue derramada. Mira el precio que Dios estuvo dispuesto a pagar para que culpables pudieran oír: tus pecados han sido perdonados. Y entonces pregúntate si es razonable vivir con apatía. ¿Es razonable que una persona perdonada de una deuda eterna trate a Cristo con indiferencia? ¿Es razonable que quien fue rescatado de condenación viva como consumidor religioso? ¿Es razonable que quien recibió paz con Dios se acerque a la iglesia solo preguntando qué recibe? ¿Es razonable que quien fue comprado por sangre tenga que ser rogado constantemente para servir, amar, perdonar, congregarse, evangelizar, adorar? ¿Es razonable que el Salvador reciba de nosotros menos honra que la que damos a nuestros intereses pasajeros? No, hermanos. Algo anda mal cuando la gracia no produce amor. Y no resolvemos ese mal fabricando emociones. No lo resolvemos mirando otra vez nuestra deuda, mirando otra vez al acreedor que perdonó generosamente, mirando otra vez a Cristo crucificado, mirando otra vez el abismo del cual fuimos sacados, mirando otra vez la paz que ahora tenemos con Dios, mirando otra vez al Salvador que no nos recibió porque éramos dignos, sino porque Él es misericordioso. La mujer salió en paz. ¡Qué contraste! Entró bajo miradas acusadoras y salió bajo la palabra de Cristo. Entró con lágrimas y salió con perdón. Entró como pecadora conocida y salió como pecadora salvada. Tal vez la ciudad seguiría recordando su pasado. Tal vez algunos seguirían murmurando. Tal vez Simón nunca entendió completamente lo que ocurrió esa noche. Pero nada de eso podía cambiar la palabra del Señor. Tu fe te ha salvado, vete en paz. Cuando Cristo declara paz, el cielo no discute. Y esa paz está disponible hoy para todo pecador que viene a Él por fe. Para el inmoral y para el moralista. Para el que destruyó públicamente su vida y para el que la escondió detrás de una fachada decente. Para el que se siente demasiado sucio y para el que todavía se cree bastante limpio. Para el que lloró muchas veces sin esperanza y para el que nunca ha llorado porque no se conoce. La puerta no es tu intensidad emocional. La puerta no es tu pasado. La puerta no es tu promesa de hacerlo mejor. La puerta es Cristo. Ven a Cristo. No vengas a impresionar. No vengas a negociar. No vengas a justificarte. No vengas a compararte. Ven como deudor que no puede pagar. Ven como pecador que necesita perdón. Ven creyendo que el Hijo de Dios hizo lo que tú jamás podrías hacer. Ven confiando en su sangre, en su justicia, en su muerte, en su resurrección. Ven porque Él todavía dice al pecador que cree: tus pecados han sido perdonados. Y tú, iglesia, vuelve a sus pies. Vuelve con gratitud. Vuelve con lágrimas si Dios las concede. Y si no, vuelve con fe sincera. Vuelve con tu perfume. Vuelve con tu vida. Vuelve con aquello que antes servía al pecado y conságralo a Cristo. Vuelve a servir no como esclavo que intenta comprar aceptación, sino como hijo perdonado que no sabe cómo agradecer tanta misericordia. Vuelve a mirar a los pecadores no con el desprecio de Simón, sino con la memoria de quien también fue perdonado. Vuelve a ser una comunidad de adoradores, no de consumidores. Porque el mundo no necesita una iglesia llena de Simones correctos y fríos. Necesita ver pecadores perdonados que aman mucho porque saben que se les perdonó mucho. Necesita ver una iglesia donde Cristo sea precioso, donde la gracia sea celebrada, donde la santidad sea amada, donde el quebrantado encuentre esperanza, donde el moralista sea confrontado, donde la cruz no sea una doctrina archivada, sino el fuego que mantiene encendido el amor del pueblo de Dios.
Que el Señor nos libre de la frialdad respetable, que nos dé ojos para ver nuestra deuda, que nos dé fe para recibir su perdón, que nos dé amor para derramarnos a sus pies, que nos haga una iglesia que nunca deje de maravillarse ante esta verdad. Cristo perdona pecadores. Y al que mucho se le perdona, mucho ama. Whoa, 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 oh, oh. I was chasing distant skylines, running far from where you stood, thinking if I had it all then maybe life would feel like it should. Every road kept pulling forward, every dream was somewhere new, but I never saw the pieces were all leading back to you. I tried to hold the whole wide world, every star, every view, but every piece I ever found was just another part of you. Every step, every mile, every dream I thought I knew led me back to where you are. My whole world was you. All the things I thought I needed started fading one by one, when I saw that all my reasons ended where we'd begun. I try to hold the whole wide world, every star, every view, but every piece I ever found was just another part of you. Every step, every mile, every dream I thought I knew led me back to where you are. My whole world was you. If I had just turned around sooner, I would have seen it clear. Everything I ever searched for was already right here. I don't need the whole wide world, I don't need a sky so blue. Every piece of life I want is already in you. Every road now feels like home, every dream has come in view. I was lost until